Bienvenidos todos. Vamos por favor a la página 215. Queda por ver el punto 39.21 respecto a los medios anormales para poder extinguir el acto administrativo. El encabezado dice: extinción por decisiones dictadas en recursos administrativos o en procesos ante tribunales federales y administrativos en materia de amparo. Y a la letra dice lo siguiente: dentro de los medios de control de la legalidad de la administración pública se señalan en nuestro derecho fundamentalmente el recurso administrativo, el contencioso administrativo y el juicio de amparo. Estos sistemas se estudiarán en la última parte del segundo curso. Como medios anormales de extinción de actos administrativos, las decisiones a recursos, a procesos contenciosos administrativos o judiciales, entre paréntesis, el amparo, indican que la irregularidad aducida por el particular es o no cierta y por tanto se ordena la ineficacia o la nulidad solicitada, o bien se confirma la legalidad del acto impugnado. También se puede pronunciar en el sentido de que se subsane la irregularidad. Desde otro enfoque, dichos sistemas de impugnación son los medios de defensa con que cuenta el particular ante el poder público contra actos que considere lesivos a sus intereses por ilegales o inoportunos, es decir, actos irregulares cuya ineficacia debe ser decidida. De manera excepcional, en materia tributaria, la autoridad podrá solicitar ante los tribunales contenciosos administrativos la nulidad de un acto favorable al gobernado. Bueno, ¿cómo entender este último medio anormal de extinguir el acto administrativo o los efectos del acto administrativo? Siempre recuerden que todos los actos que realiza la administración pública se realizan a través de un funcionario, es decir, hay un ser humano actuando ahí. Y dentro del actuar de los seres humanos existe precisamente el hecho de que no todo va a estar perfecto, siempre podrán haber errores humanos y también en algunos casos podrá haber, aunque no debería de darse, podrá siempre haber algún funcionario que actúe de mala fe, de forma incorrecta, de forma corrupta y pueda afectar o lesionar los derechos de los ciudadanos. Entonces el ciudadano, como dice el tercer párrafo, tiene los mecanismos, o debe tener, y por eso están estos mecanismos, de defensa ante el actuar del poder público. Defensa porque considere que sus derechos están siendo lastimados por la administración pública. Entonces existen estos procedimientos que implican la litis, ¿no? A fin de cuentas ya es una controversia, y aquí nos enlistan lo que es el recurso administrativo, el contencioso administrativo y el juicio de amparo. A fondo ustedes van a ver estos tres procedimientos en el segundo curso de Derecho Administrativo. Lo único que quiero que entendamos es que ya hay una controversia que solicita el particular, es decir, es el particular el que genera la controversia ante un órgano que va a dirimir precisamente dicha controversia, que se entabla en contra de la administración pública por el actuar que el ciudadano está considerando que le vulnera los derechos. Entonces, estos procedimientos que enlistamos ahorita, pues obviamente se tienen que resolver, y la resolución puede ser en diferentes formas. Como dice acá, si el ciudadano lo está combatiendo es porque considera que hay una irregularidad en el acto, es decir, que están viciados alguno o algunos de los requisitos constitucionales. Por lo tanto, la autoridad que va a resolverlos podrá, en su caso, mencionar que efectivamente la irregularidad que aduce el ciudadano está él en lo cierto y le va a dar la razón y se tendrá que modificar el acto, o se podrá nada más regularizar alguno de los elementos que pueda ser subsanable, o en su caso se puede decretar la nulidad o la ineficacia del acto, es decir, echarlo para atrás, o como también lo menciona aquí el texto, le puede dar la razón a la administración pública y solamente ratificar lo que el acto administrativo dice. Pero al final de cuentas se está escuchando al gobernado respecto a el actuar de la administración pública y pues se tiene que dar una resolución. ¿Cuál? La que sea justa. Y al ser justa, pues puede darle la razón al gobernado, le puede dar la razón a la administración pública y confirmarlo, o se pueden hacer modificaciones si así lo permite. Entonces, este es el último medio de extinción precisamente anormal de lo que serían los efectos del acto administrativo. Y pasamos ahora a la página 216, viene un tema nuevo en el punto 40 que se llama o se denomina el procedimiento administrativo. Nosotros cuando escuchamos procedimiento administrativo nos puede sonar precisamente a lo que estamos hablando en el punto anterior, donde nos referimos a esa controversia, a esa litis que se entabla, como podría ser el recurso administrativo, el amparo. Pero no, el procedimiento administrativo al que se va a referir acá, en el punto 40.2, está muy, muy bien definido con una línea que dice: es la serie coordinada de medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo. Repito,
¿Qué va a ser el procedimiento administrativo? Por concepto, por definición, lo encontramos en el punto 40.2 y dice: es la serie coordinada de medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo. Es decir, son los pasos a seguir ahora sí que de principio a fin para que se pueda generar y ejecutar un acto administrativo. Entonces, muchos confunden proceso y procedimiento, y aquí regreso al 40.1 y lo leo. El procedimiento administrativo se trata junto al acto administrativo o como introducción a los sistemas de impugnación de la actividad del Poder Ejecutivo. Conforme a los actuales programas para el estudio del derecho administrativo, corresponde al segundo curso, es decir, el que ustedes van a llevar en el siguiente cuatrimestre, el procedimiento administrativo y sus diferencias con el proceso de esa misma índole. A efecto de no romper el sistema seguido desde la primera edición de estos cursos, a continuación se dan breves nociones de esta figura. Bueno, repito las primeras dos líneas. El procedimiento administrativo se trata junto al acto administrativo o como introducción a los sistemas de impugnación de la actividad del Poder Ejecutivo. Cuando hablan del proceso administrativo nos referimos, y eso es lo que verán en el siguiente curso, a un tema de controversia, de litis. El procedimiento, como dice acá precisamente, solo son los pasos que se deben seguir, por supuesto, por parte de la administración pública para producir y ejecutar un acto administrativo. Entonces, en el primero que mencionábamos, hablamos de un caso en el cual ya se está generando una controversia sobre un acto administrativo. Y en el segundo, que es el tema que estamos viendo ahorita, el procedimiento administrativo, son solamente los pasos a seguir para producir y ejecutar un acto administrativo, por supuesto. Ahora, viene después una clasificación del procedimiento y nos hablan acá, realmente el autor ya no se mete mucho, solamente habla de cómo lo van clasificando los diferentes doctrinarios en formal y aformal, general y especial, unifásico y eufásico, declarativo, ejecutivo, técnico, de gestión. Es decir, solo lo enuncia, pero en donde sí va tomando un poquito de más profundidad es en la página 217, donde nos habla de las características y requisitos del procedimiento administrativo. Por lo tanto, les pido por favor, vayamos a la página 217 y en el 40.4 dice lo siguiente: características y requisitos del procedimiento administrativo. El procedimiento externo y las formalidades constitucionales. Las características del procedimiento administrativo varían según las diversas concepciones del mismo que se tengan, así como por cuestiones de índole política. Por nuestra parte señalamos estas, es decir, el autor nos va a dar unas características que él considera que tiene precisamente el procedimiento administrativo, pero hace una aclaración. Nos menciona que otros autores les podrían dar o enlistar otras características. Las que él da son las siguientes: inciso C, legalidad; B, eficiencia; C, gratuidad; D, publicidad; E, agilidad; F, equidad; G, requisitos del procedimiento. Bueno, entonces, como vamos a hablar del procedimiento, es decir, de todos los pasos que se deben llevar a cabo para lo que es la producción y ejecución de un acto administrativo, voy a retomar el ejemplo que estuvimos viendo cuando hablábamos de la revocación administrativa, que generalmente en un país como el nuestro es de lo más buscado por parte de los gobernados, ¿no? Proyectos productivos. Un proyecto productivo en un país como el nuestro va muy encaminado sobre todo al tema agrícola, ganadero, pesquero. Entonces, hablando de este tipo de proyectos, les voy a dar una idea general. Año tras año le van modificando algún paso, pero generalmente siempre se marca de esta forma. Los diferentes pasos para que se pueda generar un acto administrativo. Por ejemplo, en el mes de enero, los programas que maneja la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hacen una mezcla de recursos entre dinero que maneja la Federación y que lo pone en una bolsa y dinero que van a incorporar las entidades federativas. Generalmente dicen, por cada peso, repito, esto puede variar, pero generalmente así lo manejan, por cada peso que aporte la entidad federativa, la Federación le va a agregar 2 pesos, entonces tendremos 3 pesos para que se pueda brindar el apoyo a proyectos productivos hacia los ciudadanos. Y estos programas generalmente le van a decir al productor: tú quieres un proyecto, tú también tendrás que aportar una parte de lo que va a ser el proyecto, entonces tú vas a agregar 1 peso. Entonces 1 peso del productor, 1 peso de la entidad federativa y 2 pesos de la Federación, obviamente dependiendo del volumen de lo que estemos hablando. Generalmente el productor lo va a aportar o lo van buscando aportar a través de la mano de obra, que es cuantificable, ¿no? Y el recurso en sí, el dinero, pues ya buscan que se los vaya financiando
en esa mezcla de recursos entre la entidad federativa y la federación. Esta mezcla de recursos entre la entidad federativa y la federación se realiza en el mes de enero, es decir, se genera un documento en donde dicen el estado de Chiapas está asignando tantos recursos para los programas agrícolas y por lo tanto le damos tanto por parte de la federación, tiene que ser el doble, ¿no? Porque se está generando eso. Ya está el recurso, entonces ahora sí, se le notifica a través de diferentes medios. Hoy los medios virtuales son muy accesibles. Se le notifica a los diferentes productores del país, por supuesto del estado de Chiapas, que ya existe el programa y que ya hay recursos. Entonces van a encontrar que en el estado de Chiapas se abre una ventanilla, como en el resto del país, ¿no? Generalmente se abre de febrero hasta el último día de abril, por medio, en donde los productores van a estar elaborando un expediente de un proyecto productivo, lo presentarán, les darán un acuse de recibo y les van a decir que en los meses de mayo, junio, harán un análisis los diferentes técnicos que tienen las instancias administrativas para verificar cuáles son los mejores proyectos. Obviamente se tiene que hacer una calificación de proyectos en base a diferentes rubros que les va a manejar el programa y tendrán que ir colocando el proyecto número 1, pues el que está mejor calificado porque es más productivo, ayuda a más gentes, etcétera. 2, 3, 4, así se hace un listado total. Y en las reglas de operación se va manejando también que las reglas de operación están desde antes de que se eche a andar el programa, por supuesto. En las reglas de operación se les dice que a partir del mes de julio y agosto se hará una publicación de los proyectos que han salido beneficiados, es decir, que al estar bien calificados y al tener recursos, lo que se juntó desde el mes de enero, pues alcanza para, y ahí van dando el listado, ¿no? Para el proyecto 1 alcanzó 2, 3, 4 y hasta el proyecto que tengamos suficientes recursos para sostenerlo. Habrá un proyecto para el cual ya no habrá dinero, entonces ahí lo que generalmente manejan las reglas de operación es decirte que ese proyecto se buscará que en el siguiente año tenga recursos, ¿no? Y para lo que sería, una vez que ya se da ese listado de personas a través de los medios electrónicos y se pega, por supuesto, en las oficinas de gobierno, viene esa notificación de la que hablábamos, ¿no? Ya se le hace una notificación por escrito al productor que solicitó el proyecto y se le pide que acepte el proyecto, que acepte o rechace, dándosele 20 días para eso. Ya lo explicamos, te dan un documento en donde te fundan y motivan por qué has sido acreedor a un proyecto bajo el esquema del programa productivo tal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en combinación con los gobiernos de los estados. Lo firma un funcionario facultado dentro de una dependencia competente, te lo notifican y ahora tú tendrás que decir si lo acepto o lo rechazo. Si lo aceptas, tienes 20 días para hacerlo por escrito, un escrito muy sencillo, se acepta y listo. De lo contrario, renuncias a los derechos, dándolo por escrito, diciendo no lo voy a hacer, ya no lo quiero, o en su caso simplemente no contestando nada en el lapso de 20 días y la autoridad lo tiene porque tú has renunciado a los derechos. Después de eso ya viene la transferencia de los recursos desde... pues existe una dependencia encargada dentro de la Secretaría que va a hacer la transferencia de recursos. Anteriormente se daba directamente al productor, ahora lo que hacen para evitar el desvío de recursos se lo mandan mejor al proveedor, es decir, el que va a proveer de los materiales que va a requerir el productor, y al productor le entregan nada más lo que es materiales y con la factura se acredita que se estuvo comprando lo que en el proyecto se estableció. Primero le entregan generalmente primero se entrega un 50% con la idea de que el productor demuestre que sí le interesa, que mande fotografías de que ya está trabajando. Entonces te cercioras de que está trabajando bien, le mandas el segundo 50% y se le pide, todo eso pasa en el mes de septiembre, octubre, que el productor concluya el proyecto, le tome fotografías, lo envíe hacia la Secretaría para que la Secretaría, después del mes de octubre o en principios de noviembre, mande a personal de la Secretaría a verificar que el proyecto que se solicitó y que se financió efectivamente ya fue concluido y está echándose a andar en el lugar donde se estableció. Y para el mes de diciembre ya nada más se cierra lo que es un acta de entrega-recepción del programa en general, en donde se le demuestra al país, por supuesto, a través del Congreso, que el recurso que le fue asignado a la Secretaría para un tema de alimentación en beneficio de los productores del campo mexicano, pues se está llevando a cabo y que ahí están los diferentes proyectos.
Todos esos pasos son los que se llevan a cabo para lo que sería un programa productivo del campo, pero ahí inmerso está precisamente un acto administrativo. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que se pueda producir el acto administrativo y ejecutarlo? Es decir, para producirlo te voy a notificar que eres acreedor a un proyecto, por lo tanto, el primer paso es tener los recursos, el segundo paso es abrir la ventanilla, el tercer paso es analizar los proyectos, el cuarto paso es publicar por diferentes medios los productores que van a ser beneficiados, y después tendrás que notificarle, y ahí es donde ya viene el acto administrativo en sí, notificarle por escrito, y aquí es donde está, todos los pasos que dijimos previamente eran para la generación o producción del acto. Te notifico que tienes o que has sido acreedor a un proyecto productivo, entonces me lo notifican, lo acepto. El acto administrativo ahí todavía no ha concluido sus efectos, falta ejecutarlo, es decir, falta que el proyecto se eche a andar. Entonces lo acepto. Una vez que lo acepto, empiezo a recibir los recursos, hago el proyecto, y hasta que me vienen a evaluar que el proyecto está funcionando, ahí podemos decir que el acto administrativo se produjo y ya se ejecutó y surtió sus efectos al tenerlo ya elaborado y generando pues alimento, que es lo que se busca en este caso. Entonces, todo eso que les fui mencionando ahorita, así de extenso, son los pasos a seguir para la generación y ejecución de un acto administrativo, sobre todo en materia de proyectos del campo en nuestro país. Entonces, ahí vemos todo lo que es el procedimiento administrativo, así de extenso. Y así, en la Secretaría de Economía habrán otro tipo para las pequeñas y medianas empresas, etcétera. Bueno, ahora, dentro de las características de todo lo que mencioné, nos hablan precisamente, nos enlistan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legalidad. Debe ser previsto o permitido en la ley dentro de la competencia del órgano. Bueno, el proyecto del que yo les estaba mencionando ahorita está previsto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En su momento estuvo acreditado para la Secretaría, para la SAGARPA, que hoy ya no existe como tal, pero existe la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Existía y sigue existiendo lo que es precisamente estos programas a través de normas que se van fijando año con año, en la cual el productor sabe que esas son las reglas a seguir para solicitar un proyecto. Es legal y es competente el órgano porque precisamente la Secretaría encargada en este país de la generación de alimento a través de proyectos productivos del campo es precisamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces es legal el primer punto. Eficiencia, que logre producir o ejecutar adecuadamente el acto. Bueno, producir el acto, es decir, que se tenga en tiempo, es decir, que todos los pasos que ahorita les mencioné se cumplan a cabalidad durante ese lapso de tiempo, que se emita la notificación al productor, pero también viene la ejecución, que existe un mecanismo de evaluación del proyecto, es decir, que yo vea que el productor se puso a trabajar y que al final del día no es que nada más construyó, sino que ya está generando alimento, que es lo que se busca con este tipo de proyectos. Gratuidad. Generalmente existirá esta nota, salvo que se trate de servicios públicos o actividad registral. No te van a cobrar, no te deben cobrar por nada de esto. Tú vas a solicitar el proyecto, no te cobran. Pagarás algunos derechos, ¿no? Porque de repente te van a pedir, el proyecto tiene que venir acompañado de un acta de nacimiento, de un acta constitutiva, perfecto. Pero son derechos, pero no te están cobrando por el trámite en sí. Publicidad, es decir, no existen los procedimientos secretos excepto en asuntos de seguridad nacional, diplomáticos o en que por razones morales deba mantenerse reserva o secrecía. Bueno, pues un proyecto para el campo, con un país agrícola principalmente como el que tenemos nosotros, pues obviamente tiene que publicitarse, es decir, se le tiene que dar a conocer a todos los ciudadanos interesados en este tipo de proyectos que deben requisitar y cómo están los tiempos para solicitar los proyectos. Entonces la publicidad es importante, que se dé a conocer. Pues hoy en día, sobre todo a través de los medios de comunicación electrónicos, pero también en las diferentes oficinas van pegando generalmente lo que son carteles o pósters donde vienen todas las reglas de operación de los diferentes programas, ¿no? Agilidad, aunque en la práctica ocurre casi siempre que los trámites administrativos marchan con lentitud, todos los movimientos de reforma administrativa tienen a darle rapidez. Bueno, lo que se busca siempre es que los trámites de cualquier acto administrativo, el que sea, en el caso que estoy hablando ahorita, es que sean ágiles, que sean rápidos. Lo que yo les expliqué se lleva prácticamente un año, pero al final de cuentas, recuerden que la agilidad es dependiendo de cómo lo ves desde la óptica, y
los recursos económicos, aunque se pactan en enero, generalmente empiezan a llegar ya a las entidades federativas por ahí del mes de marzo o abril, y a veces se retrasan también esos recursos y vienen llegando hasta mitad de año. Entonces la agilidad a veces no depende tanto del funcionario que esté en ventanilla atendiéndote, sino de que fluyan los recursos a nivel federal y a nivel estatal. Equidad. Ha de observarse el principio indubio pro actione, esto es, que el procedimiento debe tender a lograr el resultado más favorable al administrador particular. Bueno, miren, en el tema de los proyectos que yo les comentaba, y hablamos de equidad, recuerden que equidad es darle a cada uno lo que le corresponde. La equidad no necesariamente debe ser un tema de igualdad, porque, por ejemplo, a una persona que tiene una discapacidad, no lo puedes tratar igual que a una persona que tiene o que no tiene esa discapacidad, de tal suerte que podemos ver que en las esquinas se ponen precisamente algunas rampas para que puedan subir personas que tienen alguna discapacidad y que usan una silla de ruedas. Los camiones también ya empiezan a optar en algunas rutas con algunos mecanismos para que puedan subir de forma mecánica las personas que usan silla de ruedas. Entonces tiene que haber ahí un tema de equidad, darle a cada uno lo que corresponde y necesita para que podamos estar todos en un punto de equilibrio, y eso implica ciertamente en muchos casos tratar de forma desigual a los desiguales, ¿no? Y eso es algo que se ha platicado, lo vimos en ciencia política en su momento. Ahora, el tema de la equidad, partiendo de eso, lo hace, por ejemplo, en proyectos del campo. Yo les comenté que se califican los proyectos, ¿no? Entonces, si se va a calificar un proyecto, tiene que haber un parámetro, un tabulador de qué calificación le voy a dar y en base a qué. Si no, no estaríamos hablando de un principio de legalidad. Y vamos a encontrar que de manera general, dentro de los puntos o calificaciones que se van generando en los proyectos, si un proyecto productivo lo realiza un grupo, tiene mayor puntaje que si lo realiza solamente una persona, porque entiendo que hay más beneficiados. Si sale el proyecto, entonces le voy a dar un mayor puntaje. La idea del gobierno siempre es tratar de beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, si quien va a recibir el proyecto es un grupo, pero ese grupo es un grupo rural y el otro es un grupo que está en una zona semirural o urbana, entonces le doy mayor puntaje al grupo de la zona rural sobre los anteriores. ¿Por qué? Porque la idea es apoyar más al que menos tiene y hacer producir y acabar con la pobreza. Entonces le apuesto y le doy un mayor porcentaje o más puntos al de zona rural. Pero si es un grupo de zona rural y es un grupo de hombres y hay un grupo en zona rural de mujeres, también va a haber una mayor calificación para el grupo de zona rural de mujeres, porque se va buscando el tema de la equidad de género. Entonces se le apuesta también a que tenga mayor puntaje dentro de la calificación del proyecto aquel que va a tener un grupo integrado en zona rural y que sea primordialmente de mujeres. Ahora, si es un grupo en zona rural de mujeres y existe un grupo de mujeres mestizas y por otra parte hay un grupo de mujeres de alguna etnia en específica, es decir, de zona indígena, entonces habrá mayor puntaje precisamente al grupo que esté en zona rural de mujeres indígenas sobre el que sería de mestizas. ¿Por qué? Porque la idea, repito, es tratar de nivelar precisamente a todos los mexicanos a través de los recursos del Estado para que puedan tener una mejor economía. Entonces, bajo la lógica de que en zonas indígenas de nuestro país se necesita apostarle y apoyar más para que pueda mejorarse esa economía, entonces, dentro de las reglas de operación vas apostando más al apoyo de este tipo de grupos. Entonces, ahí vamos generando la equidad y al final vas a tener un proyecto mejor calificado sobre otro, todos con el ánimo de trabajar, pero el Estado tiene que ir generando esos puntos en específico para tratar de apoyar a quien más lo necesita sin dejar de ver a los demás, pero siempre tienes que darle prioridad al que está más necesitado. Y requisitos del procedimiento, dice, deben estar contenidos en la ley o disposición reglamentaria y ser técnicamente idóneos para emitir o ejecutar el acto. Bueno, aquí viene lo que yo les comentaba, en específico el acto administrativo de lo que es un proyecto productivo, pues reúne todo lo que yo les comenté, ¿no? Desde enero, cuando se viene el tema de la mezcla de recursos, hasta diciembre, cuando se viene la evaluación y comprobación de que el proyecto se realizó y que los recursos se echaron a andar. Bueno, entonces son los requisitos de todo lo que será un procedimiento en específico, pueden cambiar dependiendo del acto administrativo del que estemos hablando. Entonces, esas son las características, pero repito, por definición, el concepto de procedimiento administrativo es
serie y coordinado de medidas tendientes a producir y ejecutar un acto administrativo. Es decir, son los pasos a seguir para producirlo y ejecutarlo, es decir, que surta sus efectos. Bueno, ahora, la página 218 les va a hablar de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y ahí les va a dar un listado de indicaciones y de algunas rubros o leyes que van a servir precisamente para la generación y ejecución de un acto administrativo. Aquí lo único que quiero que entendamos es que lo que les van a listar acá les va a servir sobre todo para efecto de entender el segundo curso, cuando se ve el tema de las impugnaciones del acto administrativo. Es decir, una forma de impugnar el acto administrativo es decir que el procedimiento está viciado, es decir, que no se siguieron los pasos correctos para la generación y ejecución de un acto administrativo, y entonces se puede impugnar y, como ya les comentaba, se puede modificar los efectos del acto administrativo, puede ser ratificado, puede ser declarado nulo, ineficaz, dependiendo de lo que estemos hablando. A partir de la página 219 y hasta la página 250, el autor del texto les va detallando cada una de las secretarías que existían cuando fue emitida esta edición del texto. Fue 2011, si no me equivoco. Por supuesto que van a aparecer unas secretarías que hoy ya no existen, faltan algunas nuevas que hoy tenemos en día. Lo único que quiero que entiendan es que aquí les va a dar un listado de la competencia, es decir, de lo que puede realizar, o sea, cuál es el ámbito de competencia de cada una de las secretarías que se tenían en el 2011, que estábamos en el periodo del expresidente Felipe Calderón. ¿Esto para qué puede servir? Si estamos hablando del procedimiento administrativo, debemos de entender cuál es la competencia del órgano que lo está emitiendo. Entonces, hagan de cuenta que esto era como tener un texto en el cual nos íbamos a basar para identificar si el órgano que emite un acto administrativo tiene la competencia para realizarlo. Entonces, esto que está acá nos va a servir mucho, sobre todo como referencia, para lo que va a ser el segundo curso de Derecho Administrativo, en donde ustedes podrán ver qué puede y qué no puede hacer una dependencia, una secretaría, con la aclaración que les comenté, que aquí hay secretarías que ya no existen y otras que no están porque obviamente no existían en el 2011, pero para que tengamos una referencia de cómo combatir lo que va a ser precisamente un acto administrativo sustentado en el tema de la competencia del órgano emisor, que es algo fundamental dentro del procedimiento administrativo. Eso solamente señálenlo como referencia, no pienso preguntarlo ni realizar trabajos en específico. Ya habíamos hablado un poquito más a fondo con el tema de cuando vimos a las secretarías, cuáles eran las funciones de las diversas secretarías. Por lo tanto, con esto vamos a concluir la unidad 9, llegamos a la página 250, y en la siguiente lección daremos comienzo con la unidad 10 denominada discrecionalidad administrativa, que es un tema, y solamente concluyo con esta parte, es un tema que cuando nosotros escuchamos la palabra discrecionalidad podríamos pensar en algo o en alguien que sabe guardar secretos, que no anda vociferando los temas que él conoce, que no es indiscreto, es decir, que no cae en imprudencias a la hora de hablar. Pero la discrecionalidad a la que nos vamos a referir en materia administrativa no necesariamente va vinculado al concepto de discreción que nosotros tenemos. La discrecionalidad administrativa va más encaminada a un rango de acción, un rango que se le tiene permitido al gobernante para poder actuar en beneficio de la ciudadanía. Obviamente ese rango se lo va a manejar la ley, pero es un margen de acción para que no quedes encasillado a que si de repente se te presenta una situación y tú que eres el gobernante tienes la oportunidad de resolverla, de repente te quedes tan encuadrado o tan amarrado por la ley que digas, no lo puedo hacer porque la ley no me lo permite, es decir, me amarra las manos y no puedo hacer más. No, entonces la discrecionalidad administrativa va a consistir precisamente en esa oportunidad que se le da al gobernante para que, utilizando su buen criterio en beneficio de la ciudadanía, en aras del interés público, pueda actuar sin violentar la ley. Entonces, la discrecionalidad administrativa, repito, la veremos a partir de la siguiente lección. Vamos a ver que hay tipos de discrecionalidad administrativa y que no todos los funcionarios
van a gozar de la discrecionalidad administrativa. Generalmente son los funcionarios que tienen mayor rango, por supuesto hablamos del presidente de la República, el gobernador, etcétera, los que pueden hacer uso de ellas, pero lo veremos un poquito con ejemplos precisos, lo veremos a partir de las siguientes lecciones. Cualquier duda que puedan tener, ya lo saben, lo pueden colgar a través del chat o bajo las medidas de sana distancia, estamos para servirles. Que tengan muy buen día.